tenemos el gusto esta vez de contar con la presencia de la doctora María Cecilia Remisic, que ella está muy vinculada en la región, nacida en Los Molinos, como todos saben, y muy vinculada especialmente a San José de la Esquina también. Es abogada, obviamente, magíster en Derecho Procesal, y actualmente está en la Secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales, con lo cual hoy creo que nos va a hablar especialmente de la implementación del sistema procesal judicial penal a partir del 14 de febrero, y también nos va a comentar sobre la mediación prejudicial obligatoria que se va a implementar en Casilda y un poquito de juzgado comunitario de pequeñas causas de San José de la Esquina, ya que fue recientemente designada la doctora Arce para nuestra localidad, que supongo que luego de la feria ya estará, esperemos, trabajando acá. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerle por supuesto a ese equipo, tanto la invitación como la presentación, ¿no?, que acaba de hacer. Y bueno, para nosotros, quienes trabajamos por ahí en la función pública, estos espacios para poder acercarnos y charlar un poco con la ciudadanía y contarles qué es lo que estamos haciendo son muy importantes. Más allá de que desde el Ministerio de Gobierno, como ustedes saben, se organizan asambleas ciudadanas, pero son realizadas en las cabezas de circunscripción, en los nodos. Así que no solo contarles lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia, sino también llevarme las inquietudes, las consultas y las propuestas que ustedes tengan para hacerme. Puntualmente nosotros, incluso desde diciembre de 2007, comenzamos con esta transformación, nuestro objetivo de tratar de cambiar la justicia. Recordemos que, en el diseño de la gobernación de Hermes Miller, una de las primeras cuestiones que hace es escindir, separar lo que era el viejo Ministerio de Gobierno, Reforma, Justicia, punto, etc. Es decir que uno de los objetivos que estaban en mente desde un principio era ¿no? Darle trascendencia e importancia y poner en la agenda política el cambio en la justicia. Digo porque durante todo este año por ahí estuvo muy en boga esto de democratizar la justicia, ¿no? Esto que el gobierno nacional hace enseguida de apropiarse de conceptos. Bueno, tengamos en claro que nosotros estamos trabajando en esto desde diciembre de 2007. Ahora, ¿por qué queremos transformar la justicia? Primero porque es uno de los poderes del Estado que más alejado de la ciudadanía está. Si bien parece un cliché que decimos, estamos buscando acercar la justicia a los ciudadanos, vivimos en una democracia, en un sistema republicano, cada uno de los poderes tiene que dar cuenta de sus actos. Y el Poder Judicial también lo tiene que hacer. Aclaro que cuando hablo de justicia y cuando hablo de los operadores de la justicia, nunca entendamos esto como que me estoy refiriendo puntualmente a las individualidades. ¿Por qué? Porque los procedimientos judiciales, si alguna vez les tocó atravesar por uno de ellos, lo van a comprender, o seguramente algún familiar, vecino o amigo pasó por la justicia, son procedimientos muy largos, muy engorrosos, muy burocratizados. Entonces, la decisión unilateral de una persona de tratar de cambiar las cosas cuando las prácticas están tan arraigadas a un sistema es imposible. Bien. Algunos ejes de la transformación que recién les comentaba Ezequiel, que es un poco lo que yo les quiero contar hoy, son, por un lado, la justicia penal, por otro lado, la mediación y la justicia comunitaria de pequeñas causas, que es el conocido por todos juez comunal, ¿no? El juzgado comunal. Vamos a empezar con lo que es la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Nosotros, nuestra provincia no solo es la más, la que tiene el sistema de justicia penal más antiguo, más viejo, más inquisitivo del país, sino que ya de la región, yo diría que iberoamericana, ¿no? Si digo sudamericana nos quedamos cortos. Nosotros tenemos un sistema escrito, realmente cuando uno dice inquisitivo, ¿a qué se refiere? A que tenemos un juez que además de ser juez y tener que velar por las garantías, juzga, instruye, ¿qué es instruir? Investiga, o sea, hace absolutamente todo. Nosotros en la justicia, para tener un procedimiento real, según Constitución, tenemos que tener las partes bien claras de quién es quién, ¿no? Acá se confunde. Entonces el juez es Dios prácticamente.
un leading case, que es un caso líder, se llama, ¿no? Que la Corte de la Nación resolvió y nos mandó a nosotros, a la provincia de Santa Fe, una intimación diciendo cambien este sistema que tienen porque es inconstitucional. Es el caso Fraticelli, que seguramente lo recuerdan incluso porque fue muy mediático en su momento. Pero para nosotros, jurídico y políticamente, fue muy fuerte también porque ya la Corte de la Nación le intimó a la Corte de la provincia y dijo, señores, cambien este sistema obsoleto que tienen. No solo eso, sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos, pero por ejemplo en el caso Godoy, intimó a la provincia, incluso con responsabilidades internacionales, a tener que adecuar nuestro sistema procedimental según Constitución. ¿Qué pasó? En agosto de 2007, como dice allí, se sanciona, la legislatura sanciona el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué pasó? En diciembre de 2007, cuando la gestión asume, nos encontramos con esta situación, en la realidad de que había un procedimiento totalmente inconstitucional y un Código Procesal Penal nuevo, recién salido de la legislatura. La ley lo que dijo era especialmente que la autoridad de aplicación, o sea, el encargado de tener que transformar ese código a la realidad, de llevarlo a los hechos, era el Poder Ejecutivo, especialmente a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales, y creamos particularmente una dirección, que es la Dirección Provincial de Reforma Penal. Entonces, a partir de allí se comenzó a trabajar en la implementación. Bueno, esto era un poco lo que ya les adelantaba, ¿no? O sea, cómo es el sistema viejo, que de todos modos todavía es el sistema actual y el sistema que buscamos implementar. Esto es importante que lo tengamos en claro. Nosotros en la facultad nos enseñan ya cuando estudiamos procesal, ¿no? Que un proceso según Constitución, hago esto porque es una pirámide, la pirámide Pioventana se llama, donde las dos partes, lo tendría que haber dibujado, están abajo, ¿no? En un pie de igualdad. Por un lado tenemos al fiscal. El fiscal, ¿quién es? Es el órgano acusador, que lleva la pretensión punitiva del Estado adelante. Por otro lado, vamos a tener al imputado, sí o sí, con su defensor técnico al lado. Pero es una pirámide. En el vértice siempre tiene que estar el juez como un tercero, imparcial, imparcial, independiente. Y esto, en el conflicto de la naturaleza que sea, civil o penal, tiene que respetarse esto para ser acorde a la Constitución. En nuestro sistema penal esta pirámide no existe. Lo que les decía antes, el fiscal, incluso existe la figura del fiscal, pero es una persona que realmente sus facultades están muy acotadas. La actividad tiene, si bien últimamente la Corte la ha tratado con el nuevo procurador, que es el doctor Baraguirre, de empoderar en sus funciones, siempre están bajo la sombra del juez instructor. Por eso, entonces, el nuevo sistema hace que los roles sean claros y diferenciados. Ahora, fíjense en este triángulo que yo recién les presenté, ¿quién está faltando? Está faltando la víctima. La víctima siempre estuvo, no en una función pasiva como el fiscal, la víctima directamente no existía. A tal punto, si ustedes tenían algún conflicto penal, hacían la denuncia respectiva y luego se acercaban a un juzgado y querían saber cómo iba el trámite de su causa, la respuesta de la persona que estaba en esa entrada era: señor, usted no es parte en este proceso. O sea, el Estado a la víctima antes decíamos le expropiaba, ni siquiera le expropia, por una expropiación vos tenés una indemnización. Acá le confisca el Estado el conflicto a la víctima y la víctima no existía. Ahora sí, ahora la víctima no solo tiene sus derechos de conocimiento de cómo está la causa, etcétera, sino que también puede hacer peticiones y puede transformarse en una parte procesal. O sea, nosotros como víctimas podemos ser querellantes y actuar al lado del fiscal, ayudándolo en la acción penal. Otra cuestión que es muy importante, pero que tenemos que también tener en claro, es esto del escriturismo y la oralidad. Generalmente está instalado, y si ustedes escuchan a la prensa, cuando la prensa habla de una nueva reforma, la nueva justicia penal, en realidad enseguida dicen: vamos a tener juicio oral. Y vamos a tener juicio oral, yo les diría que es un 10%, representa el 10% de lo que es el cambio que estamos realizando. ¿Por qué? Porque en realidad acá la oralización y las audiencias van a ser desde el principio de la investigación.
O sea, desde el principio del conflicto penal y la denuncia, ya todo se tramita por audiencias. Por ejemplo, durante la vieja instrucción, que ahora va a ser la investigación penal preparatoria, que es cuando el fiscal, esto se asemeja más a la idea que por ahí nosotros vemos en las películas yanquis, o sea, el fiscal investigando y tratando de pesquisar y buscar pruebas para llevar el caso a juicio. Esa es un poco la idea de nuestra nueva justicia. Entonces, durante toda esta etapa de investigación, el fiscal, cualquier medida, cualquier petición que quiera realizar que implique restricción de derechos a otra persona, por ejemplo, una detención preventiva, una prisión preventiva, esa petición la va a tener que hacer a un juez. Ese juez automáticamente va a citar a la otra parte, al imputado, que es el que está viendo si va a quedar en libertad o no, con su abogado defensor, y eso se va a hacer una audiencia pública, donde cualquiera de nosotros podemos ir y sentarnos con ustedes en una silla presencial. Con lo cual es importante porque se transparenta el sistema actual como es, queda todo subsumido en el oscurantismo de un juzgado, porque es así, y todo se va creando un expediente, todo se cocina en ese expediente al que son hojas y hojas y que solo algunas partes pueden acceder. Entonces, insisto en esto, decir que la nueva justicia penal es tener juicio oral es simplificar muchísimo el cambio es un cambio real de paradigma, un cambio de lógicas, de pensamiento y de prácticas. Bueno, esto de las funciones jurisdiccionales, por ahí me parece que es algo muy finito que a lo mejor no después si tengo un rato se los puedo explicar. Volviendo, ¿no? Entonces les contaba, ¿qué pasó? Tenemos un código para poder implementar. Ahora, ¿qué pasa? Primero, se tuvieron que tomar decisiones muy importantes cuando se armó el plan de implementación. ¿Cuál es, digamos, la decisión más importante que se tomó en aquel entonces? Fue decir, no caer en aquella decisión demagógica que la mayoría de las provincias de nuestro país cayeron. Yo diría que salvo Neuquén, la mayoría, incluido Buenos Aires, por lejos. ¿Qué hicieron? Dejaron las estructuras que tenían, tanto de infraestructura material como de recursos humanos, el mismo juez, el mismo fiscal, el mismo defensor público, y le dieron el código y le dijeron, señores, a partir de mañana apliquen esto. ¿Qué significó esto? La muerte de este código. ¿Por qué? Porque lo que les decía antes, las prácticas devoran a las buenas voluntades y los códigos más progresistas y académicos. Entonces, siguió pasando lo mismo, pero con otro código. Para superar esto, nosotros en el plan de implementación, una de las decisiones que se toman es montar directamente nuevas instituciones. Por eso es un trabajo muy complejo, o sea, el proceso de implementación que se está llevando a cabo en Santa Fe y que lleva muchos años, una de las causas es esta decisión tan importante que se tomó. Se tomó también la decisión de no implementarlo como en la República de Chile. En Chile ellos lo hicieron por regiones. Primero empezaron por la región 1, en realidad empezaron por las regiones con menos densidad poblacional para ir haciendo ensayo-error hasta que llegaban luego al distrito de Santiago. Nuestra provincia es pequeña, es manejable, entonces se tomó la decisión de ir por todo y en el momento de implementar, decir implementamos en toda la provincia. Incluso se corrían riesgos de tener planteos de inconstitucionalidad por violaciones al principio de igualdad, porque íbamos a tener en la circunscripción Venado Tuerto un código totalmente según Constitución y tal vez en la circunscripción Reconquista el viejo sistema. Entonces se decidió a lo mejor ser más pacientes, esperar y empezar con la implementación total e integral. Y también encapsular el viejo sistema. Cuando nosotros arranquemos el 10 de febrero de 2014, vamos a empezar con el nuevo sistema con carga cero. O sea, las causas de a partir del 10 de febrero entran al nuevo sistema. ¿Qué pasa con las causas del 9 de febrero de 2014 hacia atrás? Quedan todo encapsulado en lo que se llama sistema conclusional o sistema residual. Hay una estructura judicial especial para eso, pero bueno, más adelante les voy a comentar. ¿Qué es esto que dice acá? Implementación progresiva y por materias. Si bien se tomaron estas decisiones que les cuento, también
se tomaron decisiones firmes de decir, bueno, a ver, con la capacidad instalada que tengo, ¿qué puedo aprovechar y qué puedo hacer? ¿Y qué son las cuestiones insoslayables que tengo que empezar? Una eran las víctimas. La víctima tenía que ser empoderada y tenía que constituirse como querellante en carácter de urgente. Entonces se montaron dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los CAJ, se llaman así. Los CAJ son los Centros de Asistencia Judicial. En este momento en toda la provincia tenemos 5 centros de asistencia judicial, uno en Santa Fe, uno en Rosario, y se tomó la decisión de abordar el norte de Santa Fe, siempre olvidado realmente, pero no por eso tienen menos conflictos, sino que tienen muchísimos conflictos, incluso conflictos tenidos con problemáticas muy sensibles, como ser los abusos sexuales, los delitos contra la integridad sexual. El norte lamentablemente está tenido de eso, y conociendo la asistencia judicial y con este empoderamiento a las víctimas se pudieron visibilizar estos delitos. Porque no es que, como ahora que está ocurriendo con la violencia de género, no es que de un día para otro la gente enloquece y los hombres empiezan a agredir o a matar mujeres. Siempre existió esto. Lo que pasa es que hay políticas públicas de visibilizar estos problemas. Esto ocurrió con esta presencia territorial de los centros de asistencia judicial en Reconquista, en Tostado y en Vera. Tenemos en carpeta ahora también montar un nuevo CAJ en Rafaela y en Venado Tuerto. Pero bueno, o sea que la víctima ya se encuentra, digamos, en facultades, y ahora se me quemaron los papeles, el chico de la camiseta de Central se fue, así que ahora yo puedo seguir, no tengo ningún problema. Sí. Bueno, otra de las cuestiones que son muy importantes del nuevo sistema de justicia penal son las salidas alternativas. O sea, ¿eso qué significa? Para que la reforma penal sea exitosa, lo que tenemos que tratar paradójicamente es que la menor cantidad de causas lleguen a juicio oral. Es decir, en juicio oral tienen que ir las causas complejas, homicidios, abusos sexuales, todos aquellos delitos cuyo resultado termina en muerte, los delitos cometidos por funcionarios públicos también. Todo esto ya hoy va a juicio oral. Ya desde hace un par de años ya esos delitos van a juicio oral. Yo puedo seguir hablando horas, pero no lo quiero aburrir. Ese es el tema, porque aparte de mí esto me... Yo aprovecho a correr eso que me está volviendo loco. Vale, es verdad. Si quieren coger el corte para aprovechar y